¿Qué hago? Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días, buenos días. Buenos días, ¿ya? El día de hoy nos toca hacer, una vez que terminamos al imperio de Napoleón Bonaparte, ¿no? La era napoleónica, con las 7 coaliciones, referidas justamente al intervencionismo de los principales países europeos, ¿no? Principalmente Inglaterra, Prusia y Rusia, ¿correcto? Son países que de alguna manera se sintieron afectados ante la invasión de Napoleón por toda Europa. E incluso también parte de este contexto, nosotros sabemos que en el año de 1805 Napoleón también ingresó a España para tener la posibilidad de ingresar a Portugal directamente, ¿no? Entonces, lo cual también obligó, por primera vez en la historia, de que el rey portugués dirigiera su reino a una parte de sus colonias, en este caso a la zona del Brasil, ¿correcto? ¿Qué sucede luego? Napoleón Bonaparte se enfrenta hasta la sexta coalición. En la sexta coalición, nosotros sabemos de que Napoleón Bonaparte, en un lugar llamado Waterloo, ubicado en Bélgica, él empieza a perder fuerza con su ejército, después de regresar de Rusia ante la inclemencia del tiempo, ¿correcto? De los 100.000 soldados que llevó a Rusia para invadir, regresó a Europa con aproximadamente el 15% a 20% de sus soldados, ¿no? O sea, murieron en el trayecto más de 80.000 soldados, ¿correcto? ¿Qué pasa luego? Napoleón es cercado en las zonas de Bélgica por la sexta coalición y es obligado a rendirse. Una vez que Napoleón se rinde, Napoleón es confinado a la isla de Elba, en el mar Mediterráneo. Pero ahí no termina todo. Napoleón estuvo encerrado, según los 100 días de Napoleón, el cual establece que este conquistador comienza a tramar su eventual regreso a Francia, ¿correcto? Entonces, Napoleón Bonaparte abandonó su exilio, donde la séptima coalición lo había confinado, ¿no? Napoleón, a través del Tratado de Fontainebleau, es obligado a ser encerrado en la isla de Elba, ¿no? Al frente de Italia, justamente en el mar Mediterráneo. Pero ¿qué pasa luego? Napoleón rompe ese tratado de exiliación de la séptima coalición y regresa nuevamente el 1 de marzo de 1815, ¿no? Y ingresa a París. Este retorno, por un lado, por un corto tiempo, le permite querer reintegrarse nuevamente al grupo de las potencias, ¿no? Pero de las potencias europeas, para hacerle frente y de esta forma derrotar a sus enemigos, que eran Inglaterra,
Austria, Rusia y Prusia, ¿no? Entonces, Napoleón vuelve a este contexto y el 18 de junio de 1815, como ya sabemos, en Bélgica, Waterloo, él es derrotado definitivamente. Napoleón fue condenado, ya no a esa parte tan cercana de la isla de Elba, sino él es llevado a la isla de Santa Elena, en medio del Océano Pacífico, del Océano Atlántico, perdón. ¿Dónde se encuentra la isla de Elba? Justamente en el paralelo de la zona de Brasil, del continente americano, al frente de, de la zona del Congo. Ya ahorita vamos a ver en el mapa la ubicación exacta. O sea, un sitio donde necesariamente Napoleón jamás iba a poder regresar. A ver, pasamos acá. Ahí está. La restauración europea. ¿Qué significaba? Necesariamente que una vez que Napoleón Bonaparte se rinde y es enviado, justamente exiliado y llevado a la isla de Santa Elena, las potencias europeas que se habían visto afectadas por el expansionismo francés, nuevamente ejercen poder sobre los territorios que les había denegado Napoleón. Incluso les había quitado a Napoleón, incluso los había anexado al imperio francés, ¿no? ¿Qué pasa luego? Otro de los puntos que tenían que luchar la séptima coalición, liderado justamente por Inglaterra y llevados por Austria, Rusia y Prusia, era que tenía que cambiarse la mentalidad de la población de Europa de aquel tiempo, ¿no? Sabemos que la Revolución Francesa, ocurrido en el año de 1789, había dejado una señal de advertencia para todos los emperadores de aquella época, ¿no? Para todos los reyes. Entonces, todos los países que tenían reyes se vieron amenazados. Se vieron amenazados porque de alguna manera pensaron de que este regatío de protestas que se inició en Francia necesariamente iba a llegar a sus propios territorios. Entonces, ellos en adelante comenzaron justamente a organizarse para evitar de que los pueblos o el pueblo que ellos dominaban, de alguna manera en el futuro se pudiera rebelar en contra del rey que los gobernaba, ¿correcto? Y empezaron a lanzar una serie de premisas casi desesperantes y agónicas, ¿no? Al extremo de pensar de que de esta forma pudieran retener el avance del pensamiento de las personas que conformaban su territorio. Ahí nosotros estamos viendo, por ejemplo, escenas de regreso de Napoleón Bonaparte a Europa. Justamente uno de los problemas que tuvo Napoleón en este contexto fue que tuvo que hacer su retirada de Rusia por la inclemencia del tiempo. O sea, el frío extremo de Rusia hizo que los franceses perdieran gran cantidad de soldados porque no estaban acostumbrados necesariamente al frío extremo de Rusia, ¿no? Pasamos acá. Si ustedes pueden apreciar, cosa que va a ser un poco difícil, van a ver ustedes de la zona entre Angola y el Congo, ¿ya? Dice Océano Atlántico, ¿no? Océano Atlántico. En la parte alta de la línea, del puntito que vemos, justamente ahí se encuentra la isla de Elba, la isla de Santa Elena, o sea, una isla pequeña en el centro del Océano Atlántico, ¿correcto? Ahí vamos a ver, ¿ya? La isla Santa Elena, ¿ya? La isla Santa Elena, donde Napoleón Bonaparte pasó sus últimos días confinado justamente por haber cometido delitos
delitos contra los emperadores de Europa. Aquí pasamos, ¿no? ¿Qué significó, qué principios, en primer lugar, establecieron los reyes de Europa? En primer lugar, se estableció el principio de legítima ya, a ver, lo que se estableció fue el principio de legitimidad, ¿no? El principio de equilibrio y el principio de intervencionismo. Los reyes de Europa todavía pensaron en algún momento, cosa que ya venía con un pensamiento del tiempo de Carlomagno, ¿no? Que los reyes de Europa eran, eran elegidos por sucesión sucesiva, ¿no? O sea, de padres a hijos. Y quien afirmaba ese acto necesariamente era el Papa, ¿no? Entonces, eh, les hacían creer al pueblo que gobernaban que ellos eran monarcas y que Dios los había puesto para que ellos necesariamente fueran gobernados en territorio que ellos establecían. Lo otro necesariamente fue el principio de equilibrio, en el cual justamente este equilibrio significó evitar los conflictos entre todos los que habían participado en la guerra contra Napoleón Bonaparte, ¿no? O sea, llamado también el principio de equilibrio. Quien estableció este principio fueron los ingleses. O sea, bajo la supervisión necesariamente de todos los conformantes de la séptima coalición, principalmente de Austria, Rusia y Prusia. O sea, todos ellos se habían comprometido que en un tiempo prolongado no tuvieran que tener conflictos entre ellos. Y de esta manera poder a la vez ser los celosos guardianes de que Francia no podría nuevamente rearmarse para causar los conflictos en el futuro, ¿no? El otro fue necesariamente la aplicación de la política de intervención, donde las potencias necesariamente formaban sistema de alianzas. Ese sistema de alianzas que le permitía de alguna manera cumplir con los tratados a los que cual estaban expuestos cada uno de sus integrantes, ¿correcto? Pasamos ahí. El imperio napoleónico, como nosotros lo vemos ahí, toda la parte azul, ¿no? Y los lugares a los cuales él había conquistado. Sabemos que la parte azul del Imperio de Francia estaba conformado también por Países Bajos, ¿no? Ponemos justamente al sur lo teníamos a Francia. De los Países Bajos teníamos a Bélgica, teníamos a Holanda y a Dinamarca, ¿no? E incluso se había llegado hasta la zona de la península escandinava. Luego, cuando nosotros vemos esos puntos alrededor de países, eran los países que él había comenzado a ocupar. En este caso, había llegado al reino de Italia, ¿no? A la península itálica. Y a la vez, también había llegado a la zona de Grecia, ¿no? Y para confinar este objetivo, por el oeste, también tenía conflictos con los reinos de España y también su sucesiva invasión al reino de Portugal, ¿ya? Entonces, de esta manera vemos cómo Napoleón Bonaparte pretendió de alguna manera hacerse de un espacio territorial, no solo en Europa, también llegó hasta la zona de Rusia, ¿correcto? Pasamos al siguiente punto. ¿Qué establecía el famoso Congreso de Viena? Como ustedes lo pueden ver, el año de 1814 a 1815 se reunieron los principales reyes de Europa. En primer lugar, Francisco I, ¿no? Alejandro I de Rusia,
Guillermo III de Prusia, y establecieron justamente los ingleses a Talleyrand, ¿no? Talleyrand, que era ministro francés, justamente querían nuevamente restablecer la monarquía absolutista en Francia. O sea, los países que habían vencido a Napoleón Bonaparte no les convenía de que Francia tuviera una república. El miedo de ellos era perder su posición como reyes en Europa. Porque si decían, si a Francia le dejamos ser república, esto va a ser un regadío de pólvora para los países, para los países y para la población que nosotros gobernamos. Entonces, en el Congreso de Viena lo que se estableció nuevamente, en primer lugar, es querer tratar de cambiar la ideología del pueblo, ¿no? Y el objetivo primordial de este Congreso, al final de cambiar la ideología de cada uno de sus pueblos, fue que el restablecimiento de las antiguas fronteras de Europa. O sea, todos los territorios que habían sido conquistados por Napoleón Bonaparte, de alguna manera regresaban a sus antiguos dueños. Y justamente los beneficiados eran Alemania, los Países Bajos, Austria, ¿no? E incluso el reino de Lombardia, que nosotros conocemos como el actual país de Italia, o sea, la península itálica, ¿no? Pasamos ahí. Justamente toda esa franja roja que nosotros observamos en el mapa de Europa era el territorio que Napoleón Bonaparte había conquistado, ¿no? Esa parte y que involucraba necesariamente al reino de Austria, al reino de Prusia, e incluso a lo que se dice los estados alemanes, que en la actualidad es Alemania. Pero ya en el futuro nosotros vamos a ver que Prusia ya no existe como nación, ¿no? Como nación en el futuro se va a anexar a partir de los años de 1879, en la guerra franco-prusiana. Nuevamente Francia tiene un conflicto en el siglo XIX para recuperar justamente provincias que los alemanes estaban en posesión, ¿correcto? Entonces, los territorios que directamente estaban afectados eran Alemania, Prusia y Austria. Ya nosotros en el anterior esquema hemos visto por la zona este, parte verde del continente asiático, que era parte de Rusia. Y Napoleón había ingresado ahí. Pero necesariamente los ejércitos de Napoleón no se acostumbraban al clima y tuvieron que regresar nuevamente a un territorio mucho más fructífero para ellos. Pasa que cada uno de ellos, a través del Congreso de Viena, nuevamente recobran su territorio conquistado por Napoleón. La situación geográfica de los principales países y reinos europeos. En primer lugar, el más beneficiado de todos estos países fue Inglaterra. Inglaterra comenzó justamente a ganar posesiones en partes de su territorio, ¿no? Incluso conquistando y dejando posesión la zona de los Países Bajos, ¿no? Como la zona de Malta, el Cabo de Ceilán. ¿Sabe qué cosa? Yo tengo mi territorio, mi colonia en la zona de Asia, todavía yo la sigo conservando. O sea, los ingleses, con la derrota de Napoleón, siguieron conservando sus territorios colonizados, e incluso se los quitaron, ¿no? Se los quitaron a los franceses. Los rusos, necesariamente, ¿qué hicieron? Los rusos se anexionaron Polonia que se encontraba justamente al extremo este de Europa, ¿no? Luego, los rusos, no contentos por eso, fueron justamente hasta la zona de Finlandia. Nosotros vemos ahí Noruega y Suecia, que vienen a conformarse, lo que ustedes saben, la península escandinava, ¿no? En la parte norte de la península escandinava, a la altura de Noruega, se encuentra la isla de Finlandia. Esta isla de Finlandia
los rusos también se la anexionaron como parte del territorio del zar de Rusia, ¿no? También tenemos que Francia retornó a los territorios que poseía a partir del año de 1792. E incluso perdió todas aquellas posibles posesiones que tenía en otras partes fuera del continente europeo, ¿correcto? Y Prusia, ¿qué es lo que hizo? Se anexionó parte de Polonia, ¿no? Entonces se llevó la zona de Westfalia, ¿no? A orillas del mar del Rin, que en la actualidad justamente es el río Rin, que en la actualidad justamente es parte del territorio alemán, ¿ya? Incluso se atrevió a tomar la zona de Sajonia, la zona este del continente europeo. Ahí vamos, ¿no? Ahí estamos, por ejemplo, la parte azul eran las posesiones que tenía Napoleón Bonaparte en tiempos de su imperio. Si nosotros observamos la parte norte de la península escandinava, las dos penínsulas, azul y roja, vienen a ser el país de Suecia y el país de Noruega, ¿no? Napoleón Bonaparte ya había llegado a esa zona. Entonces, cuando perdió este conflicto, necesariamente la península escandinava pasó a manos de Rusia, ¿correcto? Miren, ve cómo después de ese acontecimiento, Rusia comenzó a ganar espacio dentro de la península escandinava. ¿Qué se creó en este contexto? En primer lugar, se estableció la Santa Alianza. ¿Qué era la Santa Alianza? Era un contrato entre todos los integrantes de los países europeos que estaban en conflicto con Napoleón. En primer lugar estuvo Inglaterra, Austria, Rusia y Prusia. Pero esta Santa Alianza, de alguna manera u otra, traía intereses individuales para cada uno de ellos. Y como ustedes pueden ver ahí, el país que dirigió justamente las coaliciones en toda Europa para derrocar a Napoleón Bonaparte no participó de ese contexto, al extremo de que se hizo a un costado con la intención de ver cómo los países conformados por la Santa Alianza estaban de alguna manera reduciendo algunas posibilidades. Inglaterra se mantuvo en su isla, observando cómo Prusia, como Austria y como Rusia comenzaban a crecer. Y en la medida en que iban creciendo, él crecía más, al extremo de que el objetivo inglés era Francia. Porque si nosotros nos ponemos a ver a través de la historia, desde el siglo X hasta el siglo XV, Francia e Inglaterra siempre tuvieron una eventual comunicación, ¿no? En el sentido de que parte del territorio de Normandía le pertenecía a Inglaterra. Entonces, estas sucesiones dinásticas de conflictos entre Inglaterra y Francia siempre han tenido un hecho histórico, ¿no? Llamado la Guerra de las Dinastías, ¿no? ¿Recuerdan ustedes la famosa Guerra de los 100 años? Necesariamente era por la posesión dinástica de los ingleses sobre el territorio francés, porque mi papá nació en Francia, en Normandía, y mi mamá fue inglesa, mi papá murió, y sucedió el territorio a mi primo, y yo me quedé huérfano solo con territorio inglés, entonces tengo que realizar conflicto para poder ganarlo. Ese era el contexto que se vivía entre el siglo X al siglo XVI en Europa, ¿correcto? Pasamos ahí. ¿Cómo se le llamó a esta famosa isla de Santa Elena? Justamente, en la actualidad se le llama la isla de los proscritos, ¿no?
esa isla que se encuentra justamente en el centro del Océano Atlántico, ¿no? El cual justamente cobijó los últimos días de Napoleón Bonaparte. En la actualidad, la isla de Santa Elena es llamada la isla de los presos, la isla de los aislados, la isla de los que están alejados del mundo, ¿no? Si ustedes ingresan netamente a esta parte de territorio en el centro del Atlántico, ¿no? Al frente de los continentes del África y de América, van a ver de que esa isla en la actualidad todavía sigue viva. Es una isla muy, pero muy apartada de la civilización de ambos continentes. Incluso para Napoleón Bonaparte le fue casi imposible poder regresar de un eventual confinamiento a Francia, ¿no? Pasamos, ¿ya? A ver. Entonces, nosotros hemos observado que durante este conflicto necesariamente los territorios sometidos por Napoleón Bonaparte regresan a cada uno de sus gobernantes. Francia es saqueada, Inglaterra se mantiene justamente expectante a cómo los países de Europa, que habían sido sus socios, cómo crecen. Pero su interés primordial de los países europeos es evitar que Francia nuevamente volviera a tener poder y nuevamente llegar a enfrentarse en un nuevo conflicto que traería en el futuro consecuencias letales, ¿no? Entonces, de esta manera conocemos el Tratado de la Santa Alianza, la situación geográfica de los países de Europa, ¿no? Y los reinos europeos, y también en qué consistió el Congreso de Viena. Luego tenemos los territorios conquistados por Napoleón Bonaparte, ¿no? Y los principios teóricos por el cual se tenía que restaurar los principios de legitimidad, equilibrio y tradicionismo, ¿no? Que necesariamente lo que quería era asegurar de alguna forma el imperio de cada país, ¿correcto? A ver, el tema ha sido bastante explícito, ¿no? ¿Hay alguna pregunta que tengan ustedes que hacer con respecto al tema? A ver. ¿Alguna pregunta? Una pregunta, profesor. ¿Sí? ¿Para qué se estableció, qué estableció el Congreso de Viena? El Congreso de Viena necesariamente, como ustedes lo pueden ver, fue la reunión de los países socios de Inglaterra al momento del conflicto con Napoleón Bonaparte, los cuales estaban integrados por Inglaterra, en primer lugar, el país líder. Después estaba integrado por Austria, por Prusia, ¿no? Y Rusia. ¿Qué objetivo buscaba en sí cada uno de estos países? Necesariamente derrocar en tiempo de conflicto a Napoleón. Ya nosotros vimos que durante todo el conflicto con Europa hubieron 7 coaliciones. Entonces, ¿qué es lo que buscó al final? Napoleón Bonaparte derrotado, el objetivo inmediato de los países era recuperar sus territorios que habían perdido en esta guerra con Napoleón. O sea, como ustedes pueden ver, a ver, vamos a pasar a este punto nuevamente para poder recordarlo, ¿ya? Vemos ahí el mapa de Europa pintado de color azul. Dice Imperio de Francia. En ninguna parte al costado de Francia, justamente al sur, se encontraba Alemania. Al frente de las Islas Británicas o Reino Unido se encontraban los Países Bajos, ¿no? Esos Países Bajos que habían sido anexados a Francia dejaron de existir. Ya no eran el país de Bélgica, ya no era Dinamarca, ya no era Holanda, ya no era Alemania, era el Imperio de Francia. Entonces, ¿qué ocurre? Incluso Napoleón Bonaparte se atreve a ingresar hasta la zona de la península itálica, ¿no? En la zona norte de Italia, lo que está el reino de Sicilia, las islas principales de Italia.
Sicilia, Cerdeña y Córcega, ¿no? Todos los puntos que se encuentran en el mar Mediterráneo, Napoleón toma posesión. Entonces el Congreso de Viena decide que ya Napoleón Bonaparte, confinado en la isla de Santa Elena, en medio del Océano Atlántico, ya no podía hacer nada. Ya Francia estaba derrotada. Entonces, por lo tanto, todos los gobernantes que participaron en ese conflicto quedaron en acuerdo que cada uno regresa su territorio al país conquistado. Incluso Napoleón Bonaparte los había extinguido como nación, ¿no? Prusia no existía, Alemania no existía, Austria no existía. Entonces el Congreso de Viena, con sus representantes que se habían rebelado contra el Estado francés, ellos recuperaban su nacionalidad, ¿no? Y aparece nuevamente Prusia, aparece nuevamente Alemania, aparece Austria, aparece Países Bajos de Bélgica, Dinamarca y Holanda, ¿correcto? Ya, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? A ver. ¿Alguna otra pregunta relacionada con el tema? A ver. ¿Alguna otra pregunta, por favor? A ver. A ver, ¿alguna otra pregunta? ¿Sí? ¿Alguna pregunta relacionada con el tema? ¿Alguna pregunta relacionada con el tema? A ver, somos 14 cabezas. 12 cabezas, más una son 13. A ver, ¿alguna otra Solo pregunta? una pregunta. ¿Sí? A ver, Michael. ¿Cuántos hombres tenía el ejército de Napoleón? Napoleón Bonaparte contaba aproximadamente entre 100.000 a 150.000 soldados, ¿ya? Se dice que durante todo este conflicto napoleónico murieron alrededor de más de 1 millón de soldados, ¿ya? Más de 1 millón de soldados de parte de los franceses. Pero después de parte de la gente de Prusia, de Austria y de Inglaterra, necesariamente se calcula entre 3 a 4 millones de personas que murieron en este conflicto. Al igual, muy parecido al conflicto vietnamita, ¿no? Incluso la Segunda Guerra Mundial, como nosotros también hemos podido ver, llegó a tener alrededor de más de 100 millones de personas muertas en el conflicto del año de 1945, ¿no? Casi muy similar a ellos, ¿no? A ver, ¿alguna otra pregunta? ¿Sí? A ver, ¿alguna otra pregunta? A ver, señor Miguel Roque, ¿alguna pregunta? Señor Roque. ¿Cómo salió Napoleón de la isla? De la isla de Elba, de la isla de Elba necesariamente, tú sabes que Napoleón Bonaparte todavía tenía adeptos en su país, seguidores. Estos fueron a recogerlo. Incluso tramaron su fuga de la isla de Elba en el mar Mediterráneo, justamente al frente. ¿Dónde quedaba Elba? Al frente de las islas de Córcega, Sicilia y Cerdeña. Es una isla que se encontraba al oeste de estas islas. Entonces, era una isla bastante cerca. Y los partidarios de Napoleón Bonaparte, ¿no? Porque todavía quedaban partidarios en Francia. Y lo único que necesitaban era su presencia física para que Francia se rearmara. Porque se dice que Napoleón Bonaparte, al igual que Hitler, era un gran motivador social, un gran estratega que movía las masas populares, incluso podía anexionar ejércitos en corto espacio de tiempo. Entonces sus partidarios planearon su retorno, incluso la fuga de Napoleón, llegando incluso
a sobornar a sus celadores. Y de esta manera Napoleón regresa de su confinamiento a reorganizar su ejército. Pero nuevamente la séptima coalición, ¿no?, llamaba también los 100 días de Napoleón Bonaparte, porque en la sexta coalición Napoleón es confinado, pero su regreso a Francia solo dura 100 días, ¿no? Aproximadamente más de 3 meses, ¿no? Entonces, de esta manera, nuevamente entra en escena en conflicto y Napoleón pierde por completo en el famoso conflicto de Waterloo, ¿no? Como quien dice, alguien te dice, hey, este es tu último Waterloo, ¿no? O sea, es tu última batalla, tu última oportunidad, ¿no? Tu último día de vida. Esa frase quedó establecida a través del tiempo como un adagio, ¿correcto? Entonces, como Napoleón regresó a Francia, una vez que los aliados, Inglaterra, Austria, Prusia y Rusia, lo derrotan en Bélgica, ¿qué es lo que hace Inglaterra? Inglaterra le dice, ¿sabe qué cosa? Ahora no te voy a mandar a un confinamiento cerca de Europa. Ahora te voy a mandar a un lugar mucho más lejos para que tú no puedas regresar, se te sea difícil regresar. Porque imagínate de la zona del centro del Océano Atlántico para que regreses, ¿no? Acá. Imagínate, estás al frente. Justamente unos paralelos más a tu derecha encuentras el Cabo de Nueva Esperanza, que viene a ser el extremo de la cola del continente africano, que se encuentra justamente el país de Sudáfrica. Y por ahí tú das la vuelta, haces una U y llegas al Océano Índico. O sea, te puedes imaginar la distancia que existe de esta zona hasta llegar a Europa, a Francia. O sea, es un tramo muy lejos, imposible de poder regresar, ¿correcto? ¿Alguna otra pregunta que nos queda en el poco tiempo? A ver. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? A ver. Solo 3 personas nomás preguntan. Cosa que gustaría de que las personas participaran más. No entiendo de que siempre hay uno aprende historia en base a las preguntas sueltas, ¿no? Si tú te quedas con la duda, uno se queda siempre con esa duda a través del tiempo. Tiene que utilizar los medios bibliográficos para poder llevar la información. Yo recuerdo que me decían que una buena conversación era muchas veces la herramienta auxiliar para poder aprender más, ¿no? Entonces, como no hay ninguna pregunta, vemos casi finalizado la reunión del día de hoy, ¿ya? No hay ninguna otra pregunta, solo el señor Roque, la señora Cleidy, ¿no? Y el señor Campos fueron los únicos que